Bueno, vamos a hacer, como dijo Rolo, un vuelo a 30,000 pies de altura del libro de Daniel, para ir viendo un poco, para que ustedes vayan entendiendo cómo estaba la situación en ese momento, ¿verdad? Lo primero, vamos a hacer un momento, una descripción histórica. El reino babilónico se divide en dos, el paleo-babilónico y el neobabilónico. El primero no nos interesa tanto, el segundo sí, porque es precisamente cuando se da toda esta situación del libro de Daniel. El neobabilónico también fue conocido como el reino de los caldeos, por aquello de que ustedes hayan oído ese nombre en la Biblia. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Durante ese tiempo, el imperio babilónico reinó todo lo que es Mesopotamia, que es esa zona que ustedes ven ahí. Todo esto es Mesopotamia. Mesopotamia en griego quiere decir bañada por dos ríos. Ustedes ven aquí los dos ríos que son el Éufrates y el Tigris, ¿verdad? Babilonia, que la ven ahí abajito, que estaba en la baja Mesopotamia, Babilonia queda más o menos, para que ustedes se ubiquen ahora, como a 94 kilómetros al suroeste de Bagdad, de la ciudad de Irak, ¿ok? Vean que aquí arriba está Nínive, ¿verdad? Ahí, y aquí está Jerusalén. Acuérdense dónde estaba Nínive porque ahora lo vamos a tocar el tema. Ok, esa es una fotografía, por eso es que les digo con exactitud que estaba a 94 kilómetros al suroeste. Esa es una fotografía de las ruinas del templo de Nabucodonosor II, hoy. ¿Ok? Entonces ahí nos da exactamente la ubicación. Ahora, en la Biblia, Babilonia se nos habla de que fue fundada por Nemrod. Si vamos ahora al capítulo 10 de Génesis, dice la tierra de Sinar. Acuérdense de ese nombre, Sinar, la tierra de Sinar. Que también ahí, bueno, inclusive ustedes pueden leer que dice que Nemrod fue quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Dice, acordémonos que ahí, en esa zona, es que se da la Torre de Babel, en esa misma zona, en ese mismo lugar. Ahora, no crean que esa es la Torre de Babel, ¿verdad? Esa es una pintura del año 1580 de Peter Bruegel, ¿verdad? Que está en un museo ahí, pero acuérdense que estamos hablando de 600 o 700 años antes de Cristo y estos son 1500 y resto de años después de Cristo que se pintó. Pero se las dejo para referencia, ¿verdad? Bueno, la Biblia dice que Babilonia fue creada o fue fundada por Nemrod y más adelante dice que Cus engendró a Nemrod y acuérdense que Cus era hijo de Cam, que es uno de los hijos de Noé. ¿Ok? Ahí empieza toda la historia. De aquí recordemos también que el imperio babilónico fue uno de los más importantes de la historia, súper sofisticado, creó ciudades enormes, grandes, fueron los inventores de la astronomía, inventaron el calendario lunar. Vamos a ver qué más. De ahí salen las matemáticas, sobre todo el álgebra, sale de Babilonia. Pitágoras, que estudió en Babilonia, de ahí es que sale, de los estudios matemáticos de Babilonia, es que sale el famoso teorema de Pitágoras. Y espero que se lo sepan porque es una pregunta ahora en el Cajot, ¿verdad? Si no se lo saben, les soplo, pero no importa. De ahí también se acuerdan que el círculo está dividido en 360 grados. Eso salió también de ahí, de Babilonia. Ellos eran súper avanzados y unos grandes expertos. Ok, seguimos entonces. La conquista de Israel. Acuérdense que vamos volando a 30,000 pies. Vamos a ir viendo así como por encimita las cosas. La conquista de Israel y la destrucción del templo. Bueno, ¿cómo estaba Israel para esa época? Israel estaba dividida como nación.
Si ustedes van a Primera de Reyes, capítulo 11, se van a dar cuenta de que estaba dividida. Había lo que se llamaba el reino del norte y el reino de Judá, ¿verdad? O el reino de Israel y el reino, o la casa de David, como le llamaban también, ¿verdad? ¿Por qué estaba dividida Israel? Ustedes se preguntan. Bueno, parece mentira, pero se dividió por la idolatría de Salomón. Sí, uno de los más sabios produjo que se separara el pueblo de Israel en dos, ¿verdad? ¿Por qué por la idolatría de Salomón? Si era un hombre tan sabio. Bueno, dice que Salomón incumplió las instrucciones específicas de Dios para los reyes de Israel. Ahí está, dice en Deuteronomio 17, dice: no tomarás para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonarás para sí en abundancia. Bueno, ustedes saben que Salomón tuvo muchas mujeres. Les voy a leer un párrafo que aquí, bueno, en Primera de Reyes 11 dice: pero el rey Salomón, dice, amó además de la hija de Faraón, o sea, se metió con una egipcia, amó además muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las heteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. Y el versículo 3 dice la estocada final. Y dice: y Salomón tuvo 700 reinas y 300 concubinas. O sea, no solamente no le importó que fueran de otro lugar, no, se le fue la mano. Se le fue la mano. Yo no sé cómo hacía, pero bueno, ya eso no es tema de aquí. Listo, por lo tanto, entonces Salomón despreció el pacto de Dios, o el pacto que Dios estableció con él, ¿verdad? Adorando a dioses falsos al finalizar la construcción del templo. Esto provoca la ira de Dios y le manda a Ahías a que le profetice, que le va a decir que se van a dar dos reinos. Jeroboam, que era un militar del ejército, se va a quedar con estos, y tu hijo Roboam se va a quedar con estos otros. Y ahí es a donde se da la partición. ¿Qué aprendemos de todo esto que sucedió? Bueno, a mí me llamó mucho la atención que sí necesitamos ser sabios, pero para obedecer a Dios. El Salmo 111 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Josué 1:7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar conforme a todo lo que está escrito. En otras palabras, esfuércese a obedecer la palabra de Dios. Él fue muy sabio, pero no la obedeció. Y desgraciadamente, Salomón terminó muy mal. Los dos reinos quedaron así divididos. Tenemos el reino de Israel arriba con su capital Samaria y el reino de Judá abajo con su capital Jerusalén. De ahí vinieron una serie de problemas todavía más complicados para ambos, ¿verdad? Porque acuérdense que las leyes de Dios para adorarlo, para los reyes, todo era súper estricto. Por ejemplo, los reyes tenían que tener linaje de Abraham y de David. Por supuesto que en el reino del norte no lo tenían. El reino del sur sí lo tenía. Además de eso, la adoración. La adoración Dios les dijo que tenía que ser en el templo. Pues el reino del norte no tenía templo. Los adoraban en Samaria y adoraban como querían. Y los del sur sí tenían. Y así una serie de cosas más. Así es que, ¿qué debemos de entender? Debemos de obedecer a Dios como Él lo indica, no como nosotros creemos que se hace. Ok, ya ahora sabemos cómo estaba la situación ahí y empecemos por este punto. El empezar bien nuestra vida cristiana no es garantía de que vayamos a terminar bien. ¿De qué depende? De la obediencia. Y ahora lo van a ver con Daniel. Vamos a ver. Seguimos. Viene el cautiverio del reino de Israel,
¿verdad? Allá por el año 722. Previo a eso, había habido otro cuando el reino de Asiria había conquistado al reino del norte y se los habían llevado para Nínive. Pero eso fue 722, ahí está, más o menos. Y después viene el otro, que son los habitantes de Israel del sur, que más o menos por ahí del año 596, 97 antes de Cristo, es que se empieza a dar todo esto, cuando Nabucodonosor va, ya tenía posesión de toda Mesopotamia, va y le dice al rey Joacim, le dice, lo voy a quitar porque usted se me rebeló y voy a poner este otro, y pone a Sedequías. Sedequías se rebela igual, vienen un montón de pleitos y un montón de cosas, ¿verdad? Y es lo que se conoce como el exilio del pueblo. Esa es otra pintura, ese es un tizot, ese es un cuadro que vale millones de dólares, pero más o menos eso es lo que quiere dar a entender, es que veamos las grandes murallas que rodeaban a Jerusalén, ¿verdad? Y el exilio de todas estas personas. Eso se da más o menos, fueron varios años en que estuvo el rey Nabucodonosor peleando contra Sedequías, que él mismo lo había puesto, porque se había rebelado. En alguno de esos momentos, Nabucodonosor logra abrir un espacio entre las murallas, se mete y los agarra, bueno, no los agarra presos ahí, sino que Sedequías sale espantado, porque sabía quién era Nabucodonosor, sale soplado y por allá por las llanuras del Jericó lo agarran. Y ya ustedes saben la historia, a Sedequías le degollan a los hijos enfrente de él y después a él le sacan los ojos y lo llevan a Babilonia hasta que muere allá en Babilonia, ¿verdad? Luego de esto, en el año 586 antes de Cristo, es que el capitán de la guardia de Nabucodonosor se dirige aquí a Jerusalén, saquea, destruye, mata, quema el templo, se roba todo lo que hay ahí y se lo lleva para Babilonia, ¿verdad? En eso es que, hay un texto bíblico que dice, para que ustedes más o menos entiendan, ese momento donde este capitán de la fuerza de Nabucodonosor entra, cuando sale, dice que eran ríos de sangre lo que corría por la ciudad, de la cantidad de muertos que eso produjo. Ok, seguimos volando, ya podemos bajar un poquitito como a 20,000 pies más o menos. Para ver más o menos el momento en que el ángel Gabriel le da la profecía a Daniel, vamos a empezar a ver un poquito, vamos a hacer una pincelada rápida sobre el libro, así en carrera, rápido. Sabemos que Daniel fue uno de los jóvenes cautivos elegidos en la primera deportación, ¿verdad? Ese se supone, según Miguel Ángel, es Daniel. Por supuesto que igual, es una obra de arte, esa pintura está en la Capilla Sixtina, así es que, pero usémoslo como parámetro para que ustedes vayan entendiendo. Entonces, Daniel es llevado, ¿verdad? Y durante 3 años, él es instruido en toda la sabiduría de Babilonia, ¿verdad? Acordémonos que Babilonia era una ciudad y tenía gente sumamente inteligente. Hay un tema, Daniel quiere decir Dios es mi juez, ese es el nombre de Daniel, pero le cambian el nombre a Belsasar. Belsasar quiere decir Bel es mi Dios. Bel era, acuérdense que esta zona fue dominada primero por los asirios y después por los babilónicos. Entonces era en Asiria, o por los asirios, ese dios pagano se llamaba Bel, pero para los babilonios se llamaba Marduk. Y era básicamente un dios que había puesto de acuerdo a todos los dioses exteriores a trabajar en conjunto con los seres humanos. Entonces ese era el nombre de de Daniel. Por supuesto, Daniel y sus 3 amigos, o sea, los 4, permanecieron fieles a su fe, no querían contaminarse con absolutamente nada, entonces le dijeron al rey, no, nosotros no comemos de esa comida ni tomamos del vino que usted nos manda porque no queremos contaminarnos. Ellos estaban totalmente amparados a las leyes de pureza que están escritas en Levíticos. O sea, en otras palabras, para ellos la Torá o la ley
la obedecían aunque les costara su vida. A gran diferencia, ¿se recuerdan a Salomón, que era muy sabio? Pero Daniel era muy obediente. Gran diferencia. Entonces resulta que Dios recompensa a Daniel con una sabiduría que dice que cuando el rey los probó, los encontró 10 veces más sabios que los otros sabios que tenían ahí. Bueno, de ahí además a Daniel, pues por supuesto le da la visión, el don de visiones y de interpretar sueños. Ok, iniciamos con las revelaciones. Allá más o menos para el final del segundo año, Nabucodonosor le exige a los sabios caldeos, o sea, a sus babilónicos, a sus sabios babilónicos, que tuvo un sueño, pero que no se acuerda del sueño y que le tienen que decir cuál era el sueño y que se lo interpretan, si no los mandan a matar, hacerlos pedazos. Pues adivinen qué, ninguno pudo decirle qué era. Entonces todos iban para la muerte. Entre ellos, Daniel y sus 3 amigos, pero ellos no estaban ahí. Entonces cuando lo llegaron a apresar, Daniel dice, hey, ¿qué pasó? ¿Y por qué me van a matar? Por esto y esto y esto y esto. Entonces él dice, no, déjeme hablar con el rey. Entonces, mientras le van a notificar al rey, él y sus 3 amigos oran, se tiran al piso a orar, a pedirle discernimiento a Dios. Y cuando se presenta Daniel ante el rey, Daniel le dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y a partir de ese momento, él llega y Daniel no solo le dice que era el sueño, sino que se lo revela. Y ese es, ¿verdad? Ese es, ahí ustedes después lo van a ver, la torre esa con cabeza de oro, pecho y brazos de plata, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en detalles porque estamos a 20,000 pies de altura. Ahí es a donde Nabucodonosor pone a Daniel por encima de todo el mundo. Inclusive lo iba a hacer gobernador de Babilonia. Y él le dijo, no me pongas a mí de gobernador, pone a mis 3 amigos. Y los puso de gobernadores. De ahí es que Nabucodonosor hace una estatua de oro de él y emite un decreto diciendo que cuando pasen por la ciudad con esa cosa que van haciendo escándalo, con pitos y con esto y con el otro, todos se tienen que tirar al piso y adorar la imagen del rey. Pues adivinen quiénes no lo hicieron. Sí, los 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías. No lo quisieron hacer. Entonces los otros, a mí me da mucha risa porque dice la Biblia, y unos maliciosos caldeos fueron a acusar a los 3 amigos de Daniel. Y como era por decreto, había que meterlos al horno de fuego. Por supuesto que los llevan, los meten al horno de fuego, está Nabucodonosor viendo de largo y ve que metieron a 3, pero hay 4. Y no se queman. Entonces, de ahí es que más tarde el rey tiene otro sueño y es cuando él empieza a tener una inquietud por ese Dios de Daniel, ¿verdad? Ahí es cuando el rey reconoce que Daniel dice tiene el espíritu del Dios santo dentro de él. Inmediatamente después de esto viene una etapa de locura de Nabucodonosor, ¿verdad? Dicen que andaba como animal entre el monte y, ¿verdad? Se volvió loco. Hasta que la razón le fue devuelta. Todos sabemos, yo no voy a decir quién fue que se la devolvió, ¿verdad? Y Nabucodonosor, una vez que ya estaba cuerdo y en sus 5 sentidos, eligió y honró al Dios de Daniel como el Dios Altísimo. Wow. Qué lindo es cuando reconocen y ven algo diferente en nosotros, ¿verdad? Y en especial al rey. Yo me imagino Pablo escribiendo Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y eso me imagino que se decía Daniel también para adentro. Pero bueno, seguimos. Como digo Juan Calvino, si ves algo bueno en mí, no soy yo, es Dios. Seguimos. Bueno, pasa esto. Entonces Daniel tiene una visión de un sueño que
que va paralela al sueño que tuvo Nabucodonosor. Ahí están las 4 bestias junto con la torre esta o el primer sueño de Nabucodonosor, ¿verdad? Para ese tiempo más o menos ya su hijo Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, se había convertido rey. En ese momento ese rey hace un banquete. En ese banquete el rey ordena que saquen los utensilios y las copas de oro y todo lo que se habían robado del templo de Jerusalén para hacer el banquete, ¿verdad? Y entonces, ese es un Rembrandt, no crean que es la foto, y yo tomé esa foto ahí en Nabucodonosor. Entonces el rey ve una imagen, una mano escribiendo unas letras en la pared, y adivinen a quién llaman para que las interprete. Pues sí, al mismito Daniel. En ese momento, Daniel le dice lo que queda, ¿verdad? Le dice lo que significan esas palabras, y ahí mismo él le profetiza que esa misma noche el rey iba a morir. Y así sucede, el rey esa misma noche invaden al rey, y el reino es absorbido por Ciro, el persa, y ponen a Darío, el medo, como rey, ¿verdad? Igual, durante ese tiempo de Darío como rey, Daniel sigue siendo sobresaliente y un montón de cosas. Tratan de alguna manera hacerlo caer. Los otros gobernantes caldeos o babilonios tratan de hacer caer a Daniel porque tenía tanto poder y el rey lo tenía sobre tanta estima, que no hallaban, dice la Biblia, que no le encontraban nada malo a Daniel. Entonces ellos se van a donde el rey y en un paso de adulación le dicen al rey: mira, ¿por qué no hacemos algo? Hace un edicto donde por 30 días nadie puede adorar ningún otro Dios que no sea el rey, y si lo hace lo tiramos a la fosa de los leones. Entonces el rey dice: sí, está bien, y lo firmó. Y adivinen quién no se postró: Daniel. Pero dice que cuando le trajeron a Daniel, él estaba muy triste, el rey estaba muy triste. Y antes de que lo metieran a la fosa de los leones, dice que él oró para que el Dios de Daniel lo rescatara. Por supuesto, todos sabemos la historia. Daniel inclusive dice: un ángel le tapó la boca a los leones para que no me comieran. Pero después se la quitó porque se comió a más de uno de los que lo acusaron, ¿verdad? Pero así sucesivamente. Ok, entonces ahora sí entramos al fin de los tiempos. Dice que al llegar al fin de los 70 años de cautiverio que había profetizado Jeremías, el profeta Daniel estaba entristecido porque él estaba en Babilonia, Jerusalén estaba destruida, el templo no existía, y la adoración a Dios estaba suspendida a través de los sacrificios. ¿Se acuerdan la reunión pasada cuando vimos los 5 tipos de sacrificios que se daban? Bueno, no los podían hacer porque no había templo. Entonces él estaba muy triste por eso. Entonces el rey le pregunta que qué es lo que le pasa, él le contesta, y entonces es cuando el rey le dice: no, vamos a darte permiso para que te vayas, no te preocupes, ¿verdad? Y entonces ahí viene cuando está Daniel orando, ¿verdad? Daniel está orándole a Dios, pidiéndole por su pueblo, porque él quería de nuevo adorarlo donde tiene que ser y como él lo había ordenado. Dice la palabra: no había terminado de pedir las cosas Daniel cuando le apareció el ángel, y ahí mismo le contestó de una sola vez. Y Ciro, el persa, decreta la salida de los israelitas de Babilonia hacia Jerusalén y a la reconstrucción de su templo. Dice el libro de Esdras, en el versículo 1 dice: despertó Jehová el espíritu de Ciro, ¿verdad? Y les voy a leer, espérese para ver porque yo por aquí lo tenía, aquí está. Dice: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. ¿Cómo? Y nosotros creemos que la casa que tenemos o el carro que tenemos es porque somos muy arrechos. No.
Todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Y dice además, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Era un pagano, no era judío. Y dice, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel, y pone entre paréntesis, Él es el Dios. Por eso, eso está en Esdras capítulo 1. Y termina la visión de Daniel en el capítulo 12, donde le dice Dios a Daniel, dice, capítulo 12, versículo 13, dice, y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. O sea, Daniel iba a morir, pero iba a ver, su recompensa se le va a dar al final, ¿verdad? O sea, si hay una frase que yo quisiera oír, es Mateo 25, 21. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso fue lo que oyó Daniel. Eso fue lo que le dijo Dios a Daniel. Y yo le pido a Dios poderla oír, porque no está en mí. El que toma la decisión es Él, no nosotros. Listo. Entonces, ¿cómo se llama? Guarden, esta es la última imagen. Así fue como quedó después el reino, ya una vez que regresaron todas las tribus a Israel.